Muy buenas, queridos colegas y amigos. Realmente es un gusto poder compartir con ustedes también a través de este escenario de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Vamos a conversar durante los próximos 20 minutos de la microbiota intestinal orquestando el sistema inmune. Les presento mis conflictos de intereses y les especifico que esto es información científica de interés solamente para profesionales de la salud. Cuando hablamos de microbioma, hablamos de un colectivo de microorganismos, de un gran ecosistema que existe en todo nuestro cuerpo, pero particularmente en el espacio del tracto gastrointestinal y del colon. Es considerado uno de los ecosistemas más densamente poblados dentro de todo lo que es la biología a lo largo de todos los tiempos. Todas las especies que viven ahí y todos los genes que se ponen en contacto con los genes nuestros van a impactar de una manera decisiva no solo la fisiología y el metabolismo humano, sino también una influencia importante en el sistema inmune. Esa evolución ha venido a lo largo del tiempo y esa situación de una simbiosis mutualista en que ambos nos beneficiamos va a ir enriqueciéndose a lo largo de la vida por microorganismos que vienen del ambiente externo. Al inicio de la vida, los niños son muy sensibles en la instalación del microbioma, en la sucesión de especies de la colonización. Y van a estar muy influenciados mucho por la dieta, pero también van a estar marcados grandemente por lo que son los antibióticos y otros fármacos, pero particularmente los antibióticos, en los últimos tiempos también los inhibidores de bomba de protones. Ya en la adolescencia el metabolismo y las hormonas hacen su efecto. En la adultez tenemos un microbioma mucho más estable, mucho más diverso y resiliente, o sea que es capaz de reponerse a su lugar anterior ante un insulto. Y en la vejez ya el microbioma se parece mucho de uno a otro anciano. Hay disminución de la diversidad, aumento de los clostridiales y todo esto puede tener mucha relación también con la dieta y con el sedentarismo, porque asimismo ocurre todo lo contrario al inicio de la vida. Las funciones entonces de esta microbiota autóctona, la que adquirimos al nacer y en el primer año de vida, va a tener funciones estándares. En particular, va a digerir y absorber y a sintetizar nutrientes. El ejemplo más claro son la digestión de carbohidratos no digeribles por enzimas humanas que van a producir ácidos grasos de cadena corta que tanto van a beneficiar en el intestino como en otras áreas, como veremos más adelante. También el microbioma va a proteger frente a patógenos por competencia de nutrientes, por competencia de espacio y también por producción de antimicrobianos específicos. Este efecto también va a poder producir un estímulo del desarrollo intestinal y un estímulo y maduración del sistema inmune de mucosa, modulando la respuesta inmune y la inflamación. Y sin olvidar que también hay una parte neural en la barrera intestinal y a través del microbioma se regula ese sistema nervioso entérico y se construye ese camino bidireccional entre el intestino y el cerebro. Entonces, cuando hablamos de microbioma, vamos a hablar no solamente de todos los microorganismos de diferentes reinos, sino también de su escenario de actividad. ¿Y qué será esto? Bueno, pues los elementos microbianos estructurales, los elementos genéticos móviles, los ácidos nucleicos, los metabolitos en particular que producen los microorganismos y todo esto condicionado en un ambiente razonablemente bien definido con distintas propiedades biofísico-químicas, es decir, un nicho específico. No es raro entonces que si el sistema inmune de los mamíferos, y nosotros somos mamíferos, los humanos, vive en un ambiente envuelto de microorganismos. Y no es raro entonces que haya una interacción entre ellos que se ha dado a lo largo de todos los tiempos. Estas interacciones microbianas van a ser también influenciadas por el ambiente y se van a crear respuestas positivas, neutrales o negativas que van a terminar en asuntos o en competencias o cooperación de acuerdo a lo que venga del ambiente, pero siempre buscando adaptarse y sobrevivir. Y si hay una función que es muy importante, es la producción de los metabolitos bacterianos que se producen en el tracto gastrointestinal, porque van a interferir tanto entre microorganismos como entre microorganismo y hospedero, es decir, va a haber efectos entre reinos.
Del quorum sensing seguramente habrán oído hablar mucho. Son aquellas moléculas de señalización que secretan las bacterias para comunicarse entre ellas y decir, bueno, podemos crecer porque hay nutrientes, hay homeostasis. No, no podemos crecer ahora, tenemos que programar muerte, o sea, apoptosis, o vamos a convertirnos en biofilms porque la situación a eso es que está llevando. El asunto es adaptarse, pero comunicarse y trabajar entre todas. Pero todos estos efectos del quorum sensing no se producen por un solo tipo de moléculas de señalización. Hay tres tipos diferentes, tres clases, y cada una está relacionada con una diversidad o una reducción en diferentes filos dentro del microbioma. Los efectos no siempre son de cooperación, como les decía, también están la producción de bacteriocinas, que son metabolitos antimicrobianos, en particular el Bacillus clausii produce una que se llama clausina, un antibiótico del que verán sus efectos más tarde. También tenemos efectos directos sobre patógenos, por ejemplo, acidificar el medio a través de la producción de ácido láctico, de peróxido de hidrógeno. El ácido láctico también está envuelto en estimulación de células de la inmunidad innata en el huésped. También podemos tener compensación o complementación de funciones metabólicas del huésped a través del ácido gamma-aminobutírico, el GABA, y construir así el camino entre cerebro e intestino. Las poliaminas tienen que ver con recuperación de celular, porque es un tejido de muy amplio recambio. Las serpinas y las lactosepinas son enzimas producidas por los microorganismos. En particular, la lactosepina es producida por lactobacilos y va a inhibir cascadas proinflamatorias que se produzcan en el medio. De la producción de vitaminas sabemos todos el asunto de la vitamina K, pero no es la única y están ligadas a otros procesos internos dentro del microbioma. Llegamos entonces a hablar un poquito de los ácidos grasos de cadena corta, porque esto sí que es realmente importante. Están relacionados con el sistema inmune, están relacionados con la absorción de líquidos y electrolitos en el colonocito, les sirven de alimentación y están relacionados con el pH. Pero esos ácidos grasos de cadena corta, que los más estudiados son el acetato, el butirato, el propionato, van a depender de la fermentación de carbohidratos. Por tanto, van a depender de la dieta, porque según lo que uno coma, entonces eso va a procesar los microorganismos que están ahí. Y eso va a tener entonces mucha relación con el pH. Otra cosa importante con los ácidos grasos de cadena corta es que sus transportadores no solo encuentran receptores a nivel del intestino, de sus células epiteliales, sino también en el cerebro, en el riñón y en el sistema neuroendocrino, lo que va a reflejar esos efectos en otros órganos, esos efectos sistémicos del microbioma a través de ellos. Las vesículas de cubierta externa son como tal vesículas, valga la redundancia, que contienen proteínas solubles que van a tener relación e interactuar con moléculas del sistema inmune, tanto de las células del sistema innato como las células a nivel del sistema adaptativo. Vamos aprendiendo, y esto lo hacemos a través de las ómicas, porque ya podemos decir quién está ahí, ya también podemos decir qué potencial metabólico tienen las bacterias que están ahí, y así ir conociendo sus funciones e ir a través del conocimiento buscando la explicación y buscando cómo cooperar en nuestra salud. Entonces se hace ahora necesario hablar un poquito del sistema inmune de mucosas, porque estamos hablando de orquestación del sistema inmune. Y nos referimos a él como el MALT, por sus siglas en inglés, el sistema inmune de mucosas de todo nuestro cuerpo, que aunque es un órgano anatómicamente disperso, funcionalmente trabaja como si fuera uno solito. Dentro de este sistema inmune de mucosas tiene mucha relevancia el del tracto gastrointestinal, el tejido linfoide asociado a mucosas, GALT, por sus siglas en inglés. ¿Por qué? Porque es el que contiene mucho más células plasmáticas, más del 70% de todas las que están en el cuerpo, y por tanto en el intestino, ya sean para nuestro bien o para nuestro mal, se da la mayor cantidad de reacciones inmunes de todo nuestro cuerpo, por lo que el microbioma va a participar en cada una de las esferas de protección para mantener la integridad del individuo que hace el sistema inmune, tanto en la protección contra patógenos externos como la protección ante moléculas endógenas anormales que producimos nosotros mismos, como en el proceso de la inflamación y la tolerancia. Y veamos cómo lo hace. Pues el microbioma lo vamos a tener en esta zona. Aquí tenemos una barrera
intestinal deconstruida, como se dice ahora mucho de moda, de construir los platos de cocina, y vemos cada una de sus partes. Si los ponemos a pensar, la barrera realmente es una estructura muy dinámica que tiene componentes neurales, componentes endócrinos y componentes de tipo estructural que tienen que ver con el sistema inmune. En el lumen y en la capa externa de moco vamos a tener al microbioma intestinal. La capa de moco interna no aloja bacterias porque va a servir de barrera junto con otras herramientas de la mucosa para que no pase información que no se quiera hacia la lámina propia donde van a estar las células del sistema inmune. Entonces, en ese lumen intestinal, imagínense, ahí hay una cantidad variable, muy variable de antígenos. Están los antígenos de los alimentos, pero también están los antígenos de los microorganismos. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta interacción constante va manteniendo a ese intestino entrenado, pero esos miembros comensales, esos antígenos que pertenecen a los comensales, no solamente van a atraer una estimulación hacia ellos mismos, sino también que van a participar en procesos que van a modular las interacciones entre otros microorganismos que no necesariamente son inofensivos, también los microorganismos patógenos. Y de esa relación va a surgir esa respuesta antigénica cada vez específica que es necesaria para tener memoria. Vemos aquí entonces a las células dendríticas. Ustedes saben que los linfocitos T necesitan una chaperona que le lleve la información que viene del lumen, que le lleve los antígenos, porque ellos no los reciben directamente. Las células dendríticas no son todas iguales, hay diferentes subpoblaciones y de acuerdo a la subpoblación que vaya a captar el tipo de antígeno, va a haber una respuesta de linfocitos T diferente. Ellas tienen varias maneras de llegar al lumen, o a través de las células M, que son unos linfocitos pequeñitos que están en la superficie de las placas de Peyer, que tienen una capa de moco más fina, o van a llegar antígenos de microbios que vienen a través de las células caliciformes, que son las productoras de moco, o también ellas pueden coquetamente extender y proyectarse a través de las uniones estrechas de las células epiteliales del intestino y tomar del lumen directamente antígenos. ¿Y qué va a pasar entonces después? Ya esta célula APC, esta célula presentadora de antígeno al linfocito T, va a presentar a través de glicoproteínas esos antígenos al linfocito T y lo va a hacer a través de los complejos de histocompatibilidad mayor. Son genes complejos de histocompatibilidad mayor. Tipo 1 y tipo 2. Esta respuesta va al linfocito T y de acuerdo a la señalización va a inducir y de los receptores que tiene el linfocito T, CD4 y CD8, una polarización diferente. En el inicio de la vida lo que andamos buscando es que se establezcan los procesos de tolerancia ante lo que es inocuo, aunque sea extraño, a través de la liberación de interleuquina 10 y del factor de crecimiento transformante beta. Estos procesos ocurren de una manera fisiológica cuando la microbiota está en eubiosis, está equilibrada y es diversa, pero cuando hay cualquier tipo de insulto que vaya a llevar a desequilibrio y a cambios en la diversidad, se pueden producir respuestas inmunes inespecíficas que pueden llevar a formar parte de un rol junto con la genética y con otros mecanismos ambientales que van a explicar muchas de esas enfermedades que vemos ahora en aumento, enfermedades autoinmunes o respuestas diferentes a enfermedades infecciosas, siempre viéndolo como un rol, no como un mecanismo causal, pero que sí tiene un rol en ese proceso a través de esos mecanismos inmunes. No es de extrañar entonces que tengamos que mencionar a todas esas hipótesis que hablan de cómo cambian las cosas de acuerdo a las bacterias pioneras a las que nos vayamos a exponer. Desde el 89 conocemos la hipótesis de la higiene de Strachan, pero ya más modernamente hay otras hipótesis más. En el 2017 la hipótesis de los viejos amigos y en el 19 la hipótesis de la biodiversidad. Y también otra parte que me gusta mucho, que es este término, insuficiencia de la microbiota, que lo definen los investigadores Sonnenberg, en el que hablan de que en la vida industrializada
como ha cambiado lo que comemos, han cambiado los microorganismos que tenemos también en nuestro intestino. Antes le dábamos mucha fibra y teníamos producción de ácido graso de cadena corta, pero ahora con una dieta occidentalizada mucho más baja en fibra, lo que se llaman los carbohidratos amigos del microbioma, esas cepas que crecen ahí son diferentes. De acuerdo a la comida que haya, va a haber selectividad de crecimiento. Han aumentado las bacterias que son degradadoras de moco. El moco es un mecanismo de protección de nuestras mucosas y se crean las bases desde el punto de vista inmune para que ocurran aumentos de enfermedades crónicas no transmisibles. Nuestros genes, nuestro genoma estaba acostumbrado a un tipo de exposición y la genética no cambia tan rápido, pero busca la manera desde el punto ambiental siempre de adaptarse y al parecer esto juega un rol dentro del aumento de estas enfermedades crónicas no transmisibles o enfermedades crónicas, enfermedades relacionadas con la dieta, como se les llama ahora. Para entonces remediar este tipo de situaciones que cada vez son más frecuentes por la manera en que vivimos y vivimos nosotros en Occidente, hay intervenciones que están dirigidas a mejorar ese microbioma. Hay unas que no son dirigidas directamente, como el ejercicio, la nutrición individualizada, que eso es bueno para todo. Están los trasplantes de microbiota fecal, pero que tienen sus indicaciones precisas, y los prebióticos, probióticos, simbióticos y posbióticos, que no solamente se van a incluir ahí los miembros, los metabolitos microbianos, sino también bacterias muertas o fragmentos de ADN, y ya las terapias dirigidas que son hechas a través de las ómicas, que van a hacer una modificación específica en el microbioma, mientras que las otras van a hacer modificaciones generales en la composición del microbioma y por tanto en sus funciones. Vemos aquí los mecanismos de acción principales de los probióticos. Aquí vemos la interrelación entre el humano y los microorganismos, y el probiótico va a tratar de mimetizar, de imitar, de acuerdo a lo que se haya demostrado en los estudios, esas funciones que pueden estar afectadas de esa microbiota autóctona que se haya perdido. En particular, desde hace mucho tiempo conocemos el Bacillus clausii y sabemos que es un multicepa, y es importante estar claro que es un multicepa y que ellas son la OC, la NR, la T y la zinc. Es importante saber esto porque hay una sola composición que contiene estas cepas y que es portadora de todos esos beneficios que hablan los estudios. El Bacillus clausii es una bacteria gram positiva, aeróbica, alcali tolerante, o sea que no solamente tolera el ácido gástrico, sino también a la bilis, forma esporas como bacilo, no es patógena y es capaz de sobrevivir el tracto gastrointestinal y colonizar el intestino dando sus beneficios. Pertenece al filum de los Firmicutes y al género Bacillus. Y el tipo de resistencia a antibióticos que tienen las 4 cepas son de tipo cromosómica, es decir, que no se transmiten por elementos móviles, ni plásmidos ni transposones. Algunos datos han sugerido a lo largo del tiempo que podría tener actividades inmunomoduladoras y observarse algunas de acción posbiótica. Este es un estudio de bastante tiempo, del 1985, cuando todavía el Bacillus clausii no había sido retaxonomizado. Ustedes saben que primero fue Serious, después Subtilis, y luego a partir del 2000 aparece la taxonomía nueva que los llama como Bacillus clausii con sus 4 cepas. En este caso hubo un estímulo de la síntesis de IgA al exponer a 30 voluntarios con 6 billones de esporas de Bacillus subtilis y encontraron un incremento significativo en el plasma de linfocitos de IgA, y hubo incremento en la producción de IgA también en los cultivos de linfocitos. Este es otro estudio también que fue hecho con Bacillus subtilis, en el que se buscó a través de la administración oral de esporas de Bacillus subtilis, la expresión de marcadores de activación en linfocitos de sangre periférica. Y no solamente encontraron la positividad, sino que estaba ligado a la dosis. Hubo dosis como la de 2 a 10 a la 9 que no tuvieron ningún cambio, pero cuando se ofrecieron 6 por 10 a la 9 se incrementó la expresión de este antígeno, de este marcador, y cuando fue de 12 por 10 a la 9 se encontró el aumento del CD25, otro marcador de activación celular relacionado con los linfocitos. Llegamos entonces ahora a hablar del trabajo de María Urdaci del 2004, donde ya sí se está hablando de Bacillus clausii,
y en el que se encontró al exponer al sobrenadante de Bacillus clausi, en particular la cepa OC, unas diferentes actividades inhibitorias de diferentes microorganismos, tanto patógenos como no patógenos. Fíjense aquí que hubo inhibición de Staphylococcus aureus, de Enterococcus faecium y también del Clostridium difficile. Así, este es el primer estudio, pero en el segundo estudio, la doctora también hizo todo un proceso incubando los patógenos con el Bacillus clausi y encontraron una secreción de una proteína, aparentemente una proteasa de serina, que contrarresta los efectos citotóxicos inducidos por el Clostridium difficile y el Bacillus cereus. El Bacillus cereus no es un probiótico, no es considerado como seguro porque está relacionado con envenenamientos por alimentos. Este es otro estudio que es mucho más reciente, es del año pasado, en el cual se observó una acción protectora de las cepas probióticas de Bacillus clausi, de las 4, sobre enterocitos humanos. Se hizo pareado en células CACO y también, tipo 2, y también se expusieron esas células tanto directamente al B. clausi como al sobrenadante en pacientes con rotavirus y se buscaron estos efectos en el crecimiento celular, en la permeabilidad intestinal, en la síntesis de componentes de la inmunidad innata y en la capa de moco, es decir, en componentes que mantienen la homeostasis del sistema de barrera de mucosa del intestino. Y en resumen, estos fueron los resultados. Algunos tuvieron respuestas al sobrenadante y otros directamente a la exposición a las cepas. El sobrenadante, pero no la cepa probiótica, fue capaz de incrementar la expresión de ocludina, que tiene que ver con la zona occludens, proteínas que mantienen controlada la permeabilidad celular, fortaleciendo las uniones estrechas del intestino. Las células de B. clausi, pero no el sobrenadante de cultivo, estimuló la síntesis de péptidos de la unidad innata como las catelicidinas, que han evolucionado con nosotros a través del tiempo y son producidas, son una especie de, es un efecto antimicrobiano que pertenece a los efectos de la inmunidad innata. También hubo producción de compuestos solubles capaces de regular la permeabilidad intestinal relacionado con esto mismo, y las cepas de B. clausi y el sobrenadante de cultivo fueron capaces de estimular la proliferación de enterocitos humanos. Recuerden que el intestino es una mucosa de muy amplio recambio y si, por ejemplo, hay una infección por diarrea, en particular por rotavirus, es muy importante detener la muerte y la afectación celular y que haya recuperación y proliferación, porque eso va a tener mucho que ver con el acortamiento del tiempo y en la recuperación del paciente y el inicio de la alimentación. Como ustedes pueden ver, el microbioma del tracto gastrointestinal es una interfase dinámica y funcional entre el huésped y su ambiente externo. Cada vez conocemos más de él, cada vez encontramos más roles relacionados con diferentes enfermedades, cada vez se describen más ejes. En el momento, la manera más fácil de modular y de manipular nuestros sistemas inmunes de mucosa es a través del intestino, y manteniendo su salud o tratando de recuperarla, podemos ganar mucho, tanto en procesos de salud como en procesos de enfermedad. Les agradezco muchísimo su atención y espero por sus preguntas y por sus comentarios. Muchísimas gracias, amigos.